Los españoles llegaron a creer que un apóstol del Señor llegó al Perú. Y que ellos fueron confundidos con ese apóstol. Pero ¿qué es lo que hizo que los conquistadores pensaran eso? Los españoles vieron una imagen que el Inca Viracocha mandó hacer al supuesto dios Viracocha que él había visto y así identificaron cuál era el posible apóstol de Cristo que había aparecido en estas tierras. Garcilaso de la Vega relata la aparición fantasmal que tuvo el Inca Viracocha. A quien se le apareció una fantasma dice el Inca que le dijo se llamaba Viracocha, pero no es el mismo dios Viracocha creador del mundo andino. Viracocha, el dios creador de los incas y de los pueblos andinos antes del imperio como los tiahuanacos, es Viracocha quien aparece en la portada del sol conocido como el dios de las varas, porque tiene un par de varas una en cada mano, pero no es precisamente la aparición que tuvo el Inca. Este dios creador se le añadieron a su nombre otras palabras a fin de recalcar su calidad de ser supremo, y de este modo se formó el nombre en quechua de Apu con Tixi Viracocha. Apu por señor. Con era también el nombre del dios creador que puebla la tierra de seres humanos y les dio agua y frutos. Este dios salía de entre las montañas, era esperado por las gentes ya que con él llegaban las lluvias y la prosperidad de sus tierras de cultivo. Los humanos dejaron de presentarle las ofrendas que como dios debían darle y los castigó quitándoles las lluvias y transformando las fértiles tierras en los inmensos desiertos de la costa. La palabra Tixi que significa inicio, fundamento, base. Y Viracocha está formado por dos palabras Vira que significa grasa y Cocha agua, mar, lago, laguna. En el Tahuantinsuyo, el culto a Viracocha fue muy restringido, pues aparte del templo de Quisuarcancha eran pocos los santuarios dedicados en su honor y todos estaban localizados en la zona del Cusco. Su imagen se encontraba también en el Coricancha, y según los cronistas existía cierta rivalidad entre el culto a Viracocha y el culto a Inti, el dios sol. Al parecer, en ciertos momentos de la historia inca prevaleció la adoración de uno sobre otro. Los cronistas señalan que Tixi Viracocha vino de Tiahuanaco y creó unos seres a su semejanza. Algunas versiones mencionan que él hizo el mundo, que en su peregrinaje llegó a Cacha donde sus habitantes trataron de matarlo. Él se arrodilló, levantó las manos al cielo e hizo bajar de lo alto un fuego que abrasó la comarca. Luego siguió su camino y llegó al puerto de Manta, donde se encontró con sus servidores y se embarcó con ellos por el mar. En este tipo de relatos, hay coincidencia en mencionar que Viracocha es el dios supremo hacedor del mundo. Los incas afirmaban que en un principio y antes de que este mundo fuera creado, hubo un ser llamado Viracocha, quien creó un mundo oscuro, sin sol, la luna ni estrellas. Debido a esta creación se lo llamó Pachayachachi Viracocha, que significa creador de todas las cosas. Después de crear el mundo, formó una raza de gigantes con desproporcionada grandeza. A continuación creó al hombre a su imagen como lo son ahora y vivían en la oscuridad. Por ello Viracocha ordenó a estas personas que debían vivir sin pelear, así como servirlo a él, dándole un determinado precepto que tenían que respetar, sufriendo consecuencias si no lo hacían. Este precepto fue respetado por los hombres durante algún tiempo, hasta que surgieron entre ellos los vicios del orgullo y la codicia. Por lo tanto se transgredió el precepto de Viracocha Pachayachachi, quien se indignó y maldijo a los hombres. Algunos fueron transformados en piedras y otros otras cosas, algunos fueron absorbidos por la tierra, otros por el mar y a su vez generó una inundación a la que se llamó Pachacuti, que significa agua que se vuelca a la tierra. Ellos dicen que llovió 60 días con sus noches y que se ahogaron todas las cosas creadas, solo se mantuvieron algunos vestigios de los que fueron convertidos en piedras, como un monumento conmemorativo del evento y como un ejemplo para la posteridad, en los edificios de Pucará a 60 leguas del Cuzco. Algunas de las naciones, además del Cuzco, dijeron que solo unos pocos se habían salvado de esta oleada, dejando para un futuro descendientes y cada nación creó su especial fábula en la que se narra la salvación de su pueblo y la forma en que sus primeros antepasados se habían salvado de las aguas del diluvio. El Viracocha era un hombre de barbas en la cara, a diferencia de los indios que son generalmente lampiños, y traía un vestido hasta los pies, a diferencia de los indios que lo llevaban hasta la rodilla. Por eso llaman Viracocha a los españoles por tener barbas y estar completamente vestidos. Y luego, cuando prendieron a Atahualpa el rey tirano y lo mataron, el cual poco antes había muerto a Huáscar, inca legítimo heredero y había hecho en los de la sangre real sin respetar sexo ni edad. Las crueldades que en su lugar diremos. Confirmaron el nombre Viracocha a los españoles, diciendo que eran hijos de su dios Viracocha que los envió del cielo para que sacasen a los incas y librasen la ciudad del Cusco y todo su imperio de las tiranías y crueldades de Atahualpa como el mismo Viracocha lo había hecho otra vez.
manifestándose al príncipe inca Huiracocha para librarle de la rebelión de los chancas. Y dijeron que los españoles habían muerto al tirano el castigo y venganza de los incas, por habérselo mandado así el dios Huiracocha, padre de los españoles, y esta es la razón por la cual llamaron Huiracocha a los primeros españoles y porque creyeron que eran hijos de su dios. Los respetaron tanto que los adoraron y les hicieron tan poca defensa como severa en la conquista del reino, pues 6 españoles, solos Hernando de Soto y Pedro del Barco entre ellos, se atrevieron a ir de Cajamarca al Cusco y a otras partes a ver las riquezas de aquella ciudad y de otras, y los llevaron en andas porque fuesen más regalados. También los llamaron incas, hijos del sol, como a sus reyes. Si a esta vana creencia de los indios, correspondieron los españoles con decirles que el verdadero Dios los había enviado para sacarlos de las tiranías del demonio, que eran mayores que las de Atahualpa. Y les predicaban el santo evangelio. Los españoles creyeron que les llamaron así porque ellos pasaron allá por el mar, y dicen que el nombre Huiracocha significa grosura de la mar, haciendo composición de Huira, que dicen es grosura, y Cocha, que es mar. La composición se engañan, dice Garcilaso, que si fuera como dicen los españoles sería mar de sebo, y para él no es un nombre compuesto sino el nombre propio de aquel fantasma que dijo llamarse Huiracocha y que era hijo del sol. Y que los españoles, como desconocen el idioma, hacen esa mala interpretación. El inca que terminó siendo adorado igual que el fantasma que se le apareció, tanto por el sueño, como por sus éxitos, sus victorias, como si en él hubiese una mayor deidad, pues había sucedido por él cosas tan extrañas y admirables, aunque el inca no quería que lo adorasen a él sino al que se le había aparecido, para eso le construyó un templo. No se sabe si se le apareció o no ese fantasma, porque los indios decían que él estaba recostado debajo de una peña. El fantasma vino diciendo que era el hijo del sol y hermano de los incas. En un pueblo llamado Cacha, a 16 leguas del Cusco, el inca Huiracocha mandó a construirle un templo, el cual tenía que parecerse en todo lugar en donde se le apareció como el campo descubierto, sin techo, que le hiciesen una capilla pequeña cubierta de piedra, que semejase al cóncavo de las peñas donde estuvo recostado, que tuviese un soberano alto del suelo, traza y obra diferente de toda cuanta aquellos indios antes ni después hicieron, porque nunca hicieron casa ni pieza con soberano. El templo tenía 120 pies de largo y 80 de ancho. Era de cantería pulida de piedra hermosamente labrada, tenía 4 puertas en las 4 partes principales del cielo, las 3 estaban cerradas, que no eran sino portadas para ornamento de las paredes. La puerta que miraba al oriente servía de entrada y salida al templo, estaba en medio del hastial. Entrando por la puerta del templo volvían a mano derecha por el primer callejón, luego a la mano izquierda por el segundo callejón hasta la otra pared. De ahí volvían otra vez sobre mano derecha por el tercer callejón y así hasta completar los 12 callejones. Ahí había una escalera para subir al soberano del templo. El soberano es el espacio que hay entre el techo y el cielo raso del piso superior de una casa. Muchas veces se usa como una bodega, llamado también altillo o desván. Al final de cada callejón ambas manos habían ventanas como saetas que les daban bastante luz. Se dice que el templo del pueblo de Rachi, ubicado en el distrito de San Pedro de Cacha, provincia de Canchis, es el templo construido a Huiracocha. Su nombre prehispánico era Cacha y no Rachi. También Pedro Cieza de León recogió la tradición que dice que el gran recinto se construyó después la aparición de un hombre que empezó a predicar por la zona realizando milagros. Los habitantes del pueblo, temerosos por tales prodigios, habían decidido apedrearlo a muerte, pero al ir en busca de ese extraño lo encontraron arrodillado con los brazos extendidos, e inmediatamente después cayó una lluvia de fuego sobre el pueblo. Así, esos hombres arrepentidos lo dejaron libre. Ese hombre extraño continuó su camino por los Andes y llegó hacia la costa norte, donde se despidió y abordando embarcaciones marchó por las aguas del océano y desapareció para siempre. El inca Huiracocha mandó hacer una estatua de la visión que tuvo del dios Huiracocha para ponerla en la capilla. Era un hombre de buena estatura, con una barba larga de más de un palmo, los vestidos largos y anchos como túnica o sotana llegaban hasta los pies. Tenía un extraño animal de figura no conocida, con garras de león amarrado por el pescuezo con una cadena y el ramal de ella en la mano de la estatua. Todo estaba hecho en piedra y como los oficiales no habían visto la figura ni su retrato, no atinaban a esculpirla como decía el inca. Entonces el inca decidió posar él mismo con el hábito y en la forma que lo había visto y no dejó que nadie lo representara para que no pareciese desacatar y menospreciar la imagen de su dios Huiracocha. Al ver la imagen los españoles encontraron que se parecía al apóstol San Bartolomé, porque le pintan con el demonio atado con una cadena estando a sus pies como estaba la figura del inca Huiracocha con el animal no conocido. Los españoles al ver el templo y la estatua dijeron que podía haber sido San Bartolomé,
que habría llegado al Perú a predicar a los gentiles y que en memoria suya hubieran hecho los indios esa estatua. Si vemos las estatuas que ellos hacían de San Bartolomé, efectivamente el apóstol lleva como quien llevara un perro con cadena al demonio atado y sojuzgado. Uno de los dos demonios vencidos. La imagen de San Bartolomé a lo largo de la historia del arte ha sufrido escasas modificaciones, siendo común la representación del santo en el momento del martirio, siendo desollado, bien sobre un potro o atado a un árbol. También se le ha representado obrando milagros, resucitando a los hijos del rey Polimio y liberando a la hija de este, poseída por el demonio. Suele representársele con un gran cuchillo, aludiendo a su martirio, pues según el martirologio fue desollado vivo, a razón por la que es el patrón de los curtidores. En la época barroca es común verlo representado como apóstol, con largo manto blanco, haciendo las escrituras sagradas y mostrando el cuchillo. También se le representa sujetando con una cadena a una diablesa. El origen de este símbolo puede ser doble. Primero, en los evangelios apócrifos, San Bartolomé requiere a Cristo resucitado que le muestre al maligno Belial. Después de habérselo mostrado, Jesús le indica: písale la cerviz y pregúntale. Segundo, según la tradición, expulsó a un demonio, denominado Astarot, de un templo donde éste vivía dentro de una estatua. San Bartolomé demostró la ineficacia de la estatua, que decía curar las enfermedades, expulsó al demonio y consagró el templo a Jesús. Los mestizos naturales del Cusco hicieron una cofradía y no querían que entraran los españoles. Ellos tomaron como abogado, como patrón, como devoción a este apóstol, ya que se había dicho que con ficción o sin ella había predicado en el Perú, pero los españoles, viendo las galas de ese día, decían que no lo hacían por el apóstol sino por el Inca Huiracocha. Que el Inca a propósito mandó hacer el templo en Cacha y no en Chita, donde se le apareció el fantasma, o en Yahuarpampa, donde tuvo la victoria con los chancas, siendo cualquiera de esos dos sitios mejor que Cacha. Los incas no sabían explicar por qué hizo esto el Inca Huiracocha, y los españoles, pensando que en todo eso había una causa oculta, que el Inca había querido ser adorado él mismo, destruyeron el templo. Dice Garcilaso: como envidiosos lo derribaron, como lo hicieron con muchas obras famosas que hallaron en el Perú, así que en su tiempo solo quedaban cimientos de esa obra y de otras semejantes. Los españoles decían que derribaron la estatua porque debajo de ella había mucho oro enterrado, y así fueron cavando el templo hasta destruirlo. La estatua vivió pocos años porque fue desfigurada por las piedras que le tiraban. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.